Y le aprecio mucho también al presidente de la industria canábica aquí en nuestro país, a Memo Nieto, que nos tome la llamada. Guillermo, qué gustazo saludarte. ¿Cómo estás? Mi querido Luis, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Oye, Muy bien, y coincido mucho en lo que dice el doctor Regino. Es un pequeño paso, Luis, pero falta muchísimo. Hoy básicamente lo que pasó, mi querido Luis, es que en lugar de que te tengas que amparar ante un juez de distrito para que te den un permiso para autoconsumo, ahora lo va a manejar la COFEPRIS. y va a ser complicado, ¿no? Porque no hay, de entrada no sabemos ni cómo va a ser, o sea, no hay reglamento. Sí, no, y de entrada, quién sabe cuánto vayan a tardar a hacer el reglamento. La última Ajá. vez que la COFEPRIS hizo un reglamento tardó 2 años y medio en cuestión canábica. Oye, déjame preguntarte, porque más allá del asunto legal que nos contaba hace unos momentos el doctor Regino, tú eres un experto en la industria canábica y hay muchísimas dudas del auditorio en torno a qué es la marihuana concretamente, qué te hace daño, qué no te hace daño. ¿Te parece si nos vamos con algunas preguntas así rápidas para que podamos tener ahí atención hacia nuestra audiencia? Adelante. Primero, nos preguntan aquí si es lo mismo fumarte un churro que comerte un brownie, por ejemplo. No, son cosas totalmente diferentes porque cuando tú fumas cannabis, entra por la sangre y se va directo al cerebro. Cuando tú comes cannabis, lo procesa tu hígado. Entonces, eso hace que haya un delay de 2 horas y que te pueda afectar de diferente manera por la absorción. Nos preguntan en torno al tema de las gotitas que venden en Estados Unidos, en muchos otros países del mundo donde todo esto ya es legal, que son de CBD para dormir o para relajarte. Cuéntanos un poco sobre esas. Mira, lo ¿Qué es que eso? pasa es que el CBD es uno de los más de 120 cannabinoides que se ha descubierto de la planta. El ser humano, la primera vez que toma cannabinoides es en la leche materna, y lo que se ha descubierto es que todos los seres vertebrados tenemos lo que es el sistema endocannabinoide, que no es, mi querido Luis, más que un sistema de candados que se abren y se cierran. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene VIH y no come es porque tiene cerrado su sistema endocannabinoide. Cuando él o ella consume cannabis, lo que pasa es que se abre ese sistema endocannabinoide y le da hambre, y no es lo que conocemos en el argot canábico más que los monchis, y lo mismo pasa con el CBD. De acuerdo a cada cannabinoide tiene un efecto especial. El THC te da hambre, el CBD principalmente su acción es antiinflamatoria y también te puede ayudar a dormir bien, igual que el THC. Nos preguntan aquí qué es el THC. El componente activo tetrahidrocannabinol, que es el componente activo, el cannabinoide más poderoso que tiene la planta, que es el que nos da el efecto psicotrópico, pero también, como platicábamos, nos da un efecto de que nos ayuda a dar hambre, nos ayuda a dar sueño, nos ayuda a los dolores. Es una llave muy potente que nos abre muchos candaditos del sistema endocannabinoide. Nos preguntan aquí en torno a las gomitas o cremas que tienen THC. ¿Eso es legal ahorita en México, no, verdad? No, nada es legal en México. Lo que pasó ayer, Luis, fue más enfocado al libre derecho a la personalidad que a un mercado legal del cannabis. Okay. Es bien importante para todo tu auditorio, todas las personas tienen que entender que no es legal el cannabis, no se puede comprar cannabis, no se puede vender cannabis. Lo único que se va a poder hacer es, depende qué diga el reglamento de la COFEPRIS, pero a primeras es tener pocas plantas en tu casa para que tú transformes esa planta y tú solo la consumas. Nos preguntan aquí en el WhatsApp, háblanos de los cigarros electrónicos o los vapes de marihuana. ¿Afectan igual que un cigarro normal, o afectan igual que una gomita, o afectan igual que un pastel? Mira, los vapes de marihuana, de cannabis, es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Como se mantenía ilegal la planta, se fumaba toda la planta, que es el cigarro de cannabis que todos conocemos como churro. Ahora lo que la legalización principalmente nos ha traído es mucha investigación y mucha tecnología a la planta. Ahora sabemos que no nos tenemos que fumar la planta, que lo importante es que nos fumemos nada más los cannabinoides. Y eso es lo que traen los vapes. Cuando tú fumas un cigarro de cannabis, un churro, ahí probablemente vas a tener
entre un 12 o un 20% de los cannabinoides, porque el resto es la planta, las hojas, los cogollos, etcétera, etcétera. Cuando tú fumas en vape, ahí lo que tienes es el 99% de los cannabinoides. O sea, es una cosa mucho más pura, con mejor sabor y menos dañina, porque no hay combustión. Ok, nos preguntan aquí cuando dices dañino, ¿cuáles son los daños que puede llegar a tener la marihuana? Porque no es como tomarte un vaso de agua, pues, o sea, no es una sustancia inocua. Mira, sí se ha comprobado que sobre todo en menores de edad el consumo de marihuana les puede afectar en la memoria a corto plazo. Ok. Pero de los daños que yo me refería son más a la cuestión de que estás fumando. El fumar ya no es saludable, que haya combustión no es bueno para los pulmones. Cuando hay vaporización hay mucho menos daños que lo que hay cuando hay combustión. Oye, dime algo, ¿las gotitas de CBD también son ilegales en México? Las gotitas de CBD también son ilegales en México. ¡Sas! Hoy el CBD sigue estando catalogado como un estupefaciente, y para que esas gotas puedan ser legales tiene que haber un protocolo clínico de investigación y tiene que ser recetado por un médico de alta especialidad con unas recetas especiales, con código de barras que se tienen que comprar en una farmacia que acepte esas recetas de código de barras. O sea, es como si estuvieras consumiendo opioides. Órale, o sea, así de grave el asunto. Nos dice aquí un radio escucha y tiene toda la razón. No me espanta que legalicen la marihuana, pero sí me espanta que no esté regulado el consumo. O sea, ¿dónde lo van a consumir? ¿Cómo lo van a hacer? Que haya más información sobre efectos que podrían llegar a tener en el cerebro o en lo que nos dices de memoria a corto plazo o en niños y adolescentes. Vamos a suponer, querido Memo Nieto, que tienes una carta Pacheca Santa Claus. ¿Cómo sería la mejor regulación desde tu perspectiva? La mejor regulación sería una en la que primero pongamos en el centro del consumidor. Okay. Y veamos que todos los procesos que hay van a ser benéficos para el consumidor. ¿A qué me refiero? Que sepamos que no trae metales pesados, que no trae pesticidas, que no trae hongos, que no trae ninguna cosa proveniente de la planta que pueda afectar al ser humano. Okay. Es por eso es que la rastreabilidad es muy importante. Ya lo demás yo creo que es secundario, si se puede fumar en la casa, si se puede fumar en el parque, eso no nos afecta a nuestro cuerpo, que es lo principal que tenemos que cuidar. Esto es importante porque en Estados Unidos ya, por ejemplo, puedes saber de dónde viene la marihuana que estás comprando o la sustancia que estás comprando. En México, pues digo, estamos en pañales totalmente, porque bien es cierto que te puede hacer daño una planta, por ejemplo, que llegaras a fumar o a consumir y que tuviera insecticidas o que se haya cultivado de una mala manera, etcétera. Así es, mira, hay Okay. un caso que nosotros analizamos de una persona que tenía gotitro y las gotitas traían un hongo y le acabó yendo peor a la pobre, al pobre paciente. Ajá. Porque es bien importante que no traiga ningún hongo. Eso está cañón, ¿eh? A ver, por ejemplo, aquí nos está diciendo mucha gente lo mismo, que están vendiendo en el metro y que venden inclusive en plataformas digitales. O sea, no comprar, ¿no? No comprar. O sea, porque aparte no hay nadie en México hoy que te haga un estudio de qué traen esas cosas. Muchas veces puede ser un placebo nada más. Yo dudo que traigan CBD. Ajá. Porque el CBD, hoy es muy fácil conseguir THC porque el crimen organizado trafica THC. Claro. Pero CBD no hay un gran mercado para el CBD. No es como que tú puedes llegar, ahí véndame 1 kilo de planta de CBD, y sí puedes llegar a decir, oiga, véndame 1 kilo de planta de THC, y de ahí, con maneras muy rústicas, poder hacer gotas, poder hacer cremas, poder hacer muchas cosas, pero no hay una trazabilidad de ese producto. Se repite mucho esta pregunta, ¿afecta el humo de segunda mano o el vape de segunda mano en dado caso, si es que eso existe, como el cigarro, por ejemplo? No existe la horneada, la borreguera, como le quieran llamar, no existe. ¿La horneada o la borreguera? Ajá. Oye, pero si caminas afuera del Senado de la República, o sea, desde la gasolinería de Insurgentes se huele ahí el tema de mota, o sea, ¿no te marea o algo? Pues sí, pero no es que te dé el efecto psicotrópico, sino que es un olor muy fuerte que te da un dolor de cabeza. Ya, pero no o sea, no es como fumarte. Si entramos al drenaje, pues nos va a doler la cabeza. Okay. Pero no nos va a dar un efecto psicotrópico. Mi papá es un adulto mayor, tiene dolores muy fuertes por problemas de huesos. ¿Cómo investigo cómo se lo pueden recetar? Aquí imposible, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos. Aquí imposible, sí. Nos dicen por acá,
híjole, no sé si esto sea cierto, me están albureando, que la marihuana de sangre. Pues se refiere a los exámenes, ¿no? Okay. Lo único que suena lógico de esa pregunta es que hay análisis para detectar cannabis en tu cuerpo a través de orina, a través de sangre y a través de pelo. Bueno, pues ahí hay muchísimas preguntas. Ojalá que podamos seguir platicando en torno a este tema. Y bueno, pues ahí nos quedamos pendientes con una conversación en torno a otra industria que no tiene que ver necesariamente con el hecho ni siquiera de la salud tan directamente, que es la del cáñamo, que también está pues muy involucrada en este tema para hacer telas, papel, etcétera, ¿no? Un comentario rápido, Memo. Que tengan mucho cuidado, en serio, es muy importante. Como mencionaba el doctor Regino, no se quitaron las reglas del Código Penal Federal. Entonces, no pueden vender, no pueden comprar, no pueden consumir al aire libre. Y para mayor información, mi querido Luis, los invito a leer mi columna en el periódico El Universal, donde tocamos todo el tema canábico. Está buenísima la columna de hoy de Memo Nieto. Ahorita la posteamos en nuestras redes sociales. Gracias, Guillermo. Te seguimos en tu red. Muchísimas gracias. Igualmente, mi Luis, un abrazote. Va de vuelta. A todo tu auditorio. Mil gracias. Es Guillermo Nieto, presidente de la industria canábica aquí en nuestro país. 9:51. Regreso con temas internacionales.